quiero agradecer a los responsables de esta Feria del Libro por nuestra participación y para presentar un libro de nuestra autoría, hecho en tiempos de pandemia, que se denomina Las descolonizaciones y sus ilegítimas excepciones, como Gibraltar, Malvinas y el archipiélago de Chagos. Esta es una obra que se editó en Buenos Aires a través de la editorial Visión Jurídica, y en realidad el libro tiene tres partes esenciales. La primera es un estudio somero de los nacionalismos, que, como decía el filósofo francés Renan, los nacionalismos se caracterizan por su identidad en la lengua, en la raza, en las costumbres, en las tradiciones, y que indudablemente se ha prestado para numerosas interpretaciones, algunas valiosas y otras disvaliosas. Las valiosas de los nacionalismos, bueno, comenzó en realidad el auge de los nacionalismos en la época de Napoleón, sea a favor de Napoleón, esto es, los franceses que querían conquistar Europa, pero también generó fuertes resistencias a la imposición por la fuerza dictatorial de Napoleón de otros países europeos, de la mayoría de los países europeos. Así fue generándose este tipo de nacionalismos que, con anterioridad, lícito es decirlo, comenzó con las colonias americanas en el siglo XVIII, cuando se emancipan de su madre patria, que era Inglaterra, las 13 colonias que estaban sobre el Océano Atlántico y que después se expandieron de tal naturaleza que su hegemonía llegó a ser y es de carácter mundial. Pero también generó los nacionalismos americanos, es decir, aquellos nacionalismos que, como el nuestro, el chileno, el peruano, el mexicano, en fin, fueron desarrollándose sobre la base de la libertad e independencia de nuestros países. Y también tenemos esta variante que podríamos decir, sí, no podemos decir, afirmamos que es disvaliosa, porque son los que dieron lugar a la unidad italiana conseguida en el siglo XIX y a la unidad alemana también conseguida en el mismo siglo. Estos dos nacionalismos van a dar génesis al fascismo en Italia con Mussolini y al nazismo en Alemania con Hitler. Por supuesto que estos nacionalismos fueron in extremis, conculcaron todos los derechos humanos, quisieron hacer unas potencias de carácter mundial para dominar al mundo, una locura, en realidad, que llevó al genocidio más grande de la historia, al pueblo judío, al pueblo gitano y a distintos otros pueblos que fueron sojuzgando a medida de que avanzaban sus tropas. El fascismo italiano a lo mejor tiene otras variantes, pero también los animó el propósito de conquista. Y es así que por eso damos lugar a la segunda parte de nuestra obra, que son las descolonizaciones. Básicamente, que tienen, por cierto, su lugar a partir de estos nacionalismos que comenzó en las colonias norteamericanas, en los nacionalismos de Río Grande de México hacia el sur hasta Tierra del Fuego, pero también, básicamente, a partir de la independencia de la India en 1947 de Gran Bretaña. Allí comienza un movimiento que se va a ir extendiendo a lo largo de Asia y de África y que se va a concretar en la conferencia de Bandung, en Indonesia, en 1955. Allí comparecen Joseph Broz Tito, que pertenecía a Yugoslavia, Sukarno de Indonesia, Nasser del Egipto y varios líderes africanos. También comparece Zhou Enlai, que era el representante o el ministro de Relaciones Exteriores de Mao Zedong, en carácter de observador. Pero allí es la génesis del principio ya de las descolonizaciones que básicamente se habían repartido el mundo en 1885 en la Conferencia de Berlín,
tanto Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, España y Portugal. A raíz de eso se va a generar un movimiento, una corriente de opinión, incluso por la fuerza, y se van a ir produciendo las descolonizaciones, sea en África, a partir prácticamente de 1957, y va a continuar y va a tener su cristalización con el tema del Congo belga y a través de Patricio Lumumba, un famoso primer ministro de corte izquierdista, y que va a tener su resonancia, igual que en Asia, las descolonizaciones en Asia. Pero básicamente la tercera parte de la obra está referida a las ilegítimas excepciones, porque indudablemente han quedado todavía en el estatus colonial tanto Gibraltar, desde el pacto o el Tratado de Utrecht de 1713, en la punta del Mediterráneo, en el peñón de Gibraltar, que Gran Bretaña tomó posesión de parte del territorio español, a pesar de que una parte se la habían cedido por la disputa de las sucesiones que existían entre los Habsburgo y los Borbones. Pero la parte más importante y central es referida a nuestros títulos sobre las Malvinas. Básicamente, ¿por qué? Porque a partir de 1965, en la época del gobierno de don Arturo Illia, se consigue la resolución 2065-15, donde se establece de las Naciones Unidas, donde se establece que tanto las Malvinas como Gibraltar deben ser susceptibles de estudio de la soberanía entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña. Esto se alcanzó merced a un esfuerzo importante del entonces canciller Zabala Ortiz. Pero lamentablemente retrocedimos, a pesar del esfuerzo que hicieron nuestros soldados, marinos y aviadores en 1982, a través de una guerra absurda que culminó con la retoma de la posesión, y bueno, es comenzar de nuevo en la disputa pacífica de la soberanía y de la integridad territorial. Porque acá, en estas excepciones, sea Gibraltar, sea Malvinas, sea Chagos, hay dos valores en pugna. Una, la autodeterminación de los pueblos. Nadie está en contra, por supuesto, de la autodeterminación de los pueblos, pero de los pueblos legítimos, de los pueblos originarios. No como hizo Inglaterra con Gibraltar, que trajo nacionales de Inglaterra, tomó posesión y sus descendientes actualmente están allí. Lo mismo ocurrió con las Malvinas a partir de 1833, con la usurpación que hicieron de nuestro territorio, trajeron habitantes ingleses, y lo mismo pasó en el archipiélago de Chagos. En el caso nuestro de las Malvinas y en el caso de Gibraltar, pretenden Gran Bretaña hacer un referéndum basado en el principio de autodeterminación de los pueblos. No es así. Por eso es que digo que no se aplica este principio. Se aplica el de la integridad territorial. ¿Por qué? Porque Gibraltar pertenece indudablemente, hasta geográficamente, a España, lo mismo que las Malvinas. Pertenecen no solamente geográficamente, sino por la plataforma continental, por los títulos históricos, políticos, que hacen que la Argentina sea la dueña, diríamos, de todas las islas del Atlántico Sur. Bien, esta es, en definitiva, una obra que la hicimos en la época de pandemia, también para leer en pandemia, tiene 320 páginas, y quizá la novedad es, hemos extraído las memorias de los más importantes líderes de la descolonización, como el pensamiento de Tito, de Sukarno, de Nasser, de Lumumba, para que el lector tenga una concepción auténtica, una interpretación auténtica de cómo fueron las descolonizaciones, por qué fueron y cuáles fueron sus motivos fundamentales. En definitiva, es una obra que hemos tratado de realizar con buena fe, y básicamente teniendo en cuenta que es un
un tema que no ha sido muy desarrollado, el tema de la génesis, del nacimiento de las nacionalidades, de las colonias, que por supuesto fueron producto de, diríamos, de las potencias extranjeras que tomaban las materias primas y aún las siguen tomando de sus colonias en África, en Asia, básicamente, y después traían los productos manufacturados. Ahora, eso también existe, lo mismo, con la diferencia que también ahora están los organismos internacionales de crédito. Entonces, la soberanía ha dejado de ser una soberanía plena, auténtica, para ser una soberanía menguada, retaseada, precisamente por la presencia de estos organismos que, en lugar de cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, que fue el objeto de su creación, son apéndices de las grandes potencias mundiales. Por eso el libro tiene una connotación importante, histórica, política, que creo que al lector le puede llegar a interesar. Muchísimas gracias.